Muy buena gente, aquí Game Monkey con un nuevo video de Ratch and Fishing. Hoy día les vamos a mostrar una pesca bien entretenida, bien interesante, los temidos lucios. Nos vamos a dedicar a sacar lucios, les voy a mostrar como siempre lo que se necesita, un buen spot y bueno, vamos a ello. Zombie apocalypse. Bueno gente, aquí estamos en el mapa de Lago de Viejo Castillo. Si se dan cuenta, la gráfica en este momento es mucho mejor de lo que era antes porque tengo PC nuevo. En otro momento les comentaré más, pero vamos a lo que venimos, que es a sacar lucios. Los famosos y bien odiados lucios. Para los que ya están jugando y los que ya han tenido la mala experiencia de tener una mala pesca con un lucio, ya saben que tienen dientes y que lamentablemente te pegan el corte y te llevan el señuelo o lo que estés usando. Así que, pero también dan buen dinero y es entretenido pescarlo. Les voy a mostrar cómo se está sacando o cómo me enseñaron a mí a sacarlo. Y partamos por el equipo. Bueno, el equipo no estoy 100% seguro, pero les voy a recomendar lo que yo tengo, que me ha funcionado bien en este momento, que es una caña de spinning. La Siberia lineal es bastante básica, no tira mucho, pueden tener una mejor, pero aquí hay algo que es importantísimo. Bueno, como vamos a tirar con el Blast Funky Minion F11, que pesa 11 gramos, necesitamos que nuestra caña esté en ese rango para poder alcanzar la mayor cantidad de distancia y aprovechar bien el tiro y la recogida para poder sacar o para poder jugar bien con el señuelo y bueno, tener más posibilidades de pesca. Nuestra caña en este momento es una caña bastante básica, pero tira desde, que es lo que se llama la prueba, tira desde 3 a 15 gramos. Si se dan cuenta, estoy dentro del rango, y al estar dentro del rango, mi lanzamiento es bastante lejos o es óptimo. Tengo un nylon de 10 kilos, ando por ahí corto, no les voy a mentir, ando corto, pero hasta el momento me ha funcionado bien. El carrete que estoy usando es un carrete bastante barato, que es el Siberian Meteor de 3000, de 8 kilos. Pero aquí la parte importante, hay que poner un líder, si no es de acero, por ejemplo un líder de acero de 15 kilos. Yo en este caso tengo un fluorocarbono que me parece, no sé, no estoy 100% seguro, pero me parece que funciona un poco mejor, o funciona mejor el pique con fluorocarbono que con acero. Pero ambos son buenos, se supone. Pero sí, tiene que ser un fluorocarbono, se dan cuenta, me lo regalaron a mí, porque yo todavía no lo fabrico. Un fluorocarbono bastante grande, por lo menos de 20 kilos hacia arriba, para que evitar el corte por los dientes del luz. Esa es la configuración. Tenemos nuestra caña y nuestro spot. Como siempre, les muestro el spot que estoy usando en este momento. Hay dos spots que son bien usados en este mapa para sacar lucio, el que estoy yo ahora, y uno que está acá en la bota, la famosa bota de Castillo, que aquí del puente hacia acá. Esos son como los dos spots que se usan comúnmente para sacar lucio. Este spot está bueno, ayer estaba mejor, pero hoy día estaba igual bueno. Y es el 2167, como les mostraba, y se tira hacia allá. Cuidado aquí al tirar, harto cuidado, porque si se dan cuenta ya hay unas ramas. Y les voy a tratar de mostrar lo que pasa si tiran a las ramas. No es grave, pero se buguea. Bueno, no se buguea, se engancha. Y si tiro hacia las ramas, vamos a ver si se engancha. Bueno, quizá ahora no se va a enganchar, pero si se llega a enganchar, si se dan cuenta que se enganchó, de que están tirando, no sale que está enganchado, pero definitivamente no están recogiendo, es sencillo, se vienen hacia acá, recogen, se vienen hacia aquí, recogen y se suelta solo. Así que no se compliquen. Pues. Como les comentaba, bueno, el lanzamiento es hacia el sector de allá y les voy a mostrar cómo es la técnica en concreto para poder pescar los lucios. La técnica es, bueno, lanzamos, yo siempre lanzo ahí como cerca de esos arbolitos que están ahí. Recojo y voy dando tirones, 2 tirones, recojo un poco, 2 tirones, recojo un poco. Acá otra cosa importante es la velocidad. Bueno, depende de cada carrete, pero lo que me he dado cuenta es de que tiene que ser una velocidad alta. El lucio al parecer es un pez bastante rápido. Entonces, como es cazador, es un pez que ataca, le gusta atacar a la presa, entonces
se usa una velocidad alta, en este caso yo estoy en 35, he probado entre 20 y 35 y la verdad que funciona bien entre medio de eso. Entonces tiene que ser una velocidad bastante alta y siempre dando tironcito. La idea es que aparezca ahí retorcer. La idea es que cuando vamos recogiendo aparezca retorcer. Veamos si aparece abajo la barra de tensión, ahí dice retorcer. Eso es más o menos la idea, que aparezca eso, retorcer. Entonces nosotros vamos dando tironcito y esperamos 2 segundos, 2 tironcitos, 2 segundos, 2 tironcitos y así. Y así vamos tratando de agarrar un lucio. Veamos si tenemos suerte. Quiero ver si sacamos uno bueno. Yo tiro, recojo un poco y empiezo a jugar con los tironcitos. Veo que salen ahí retorcerse. Y a veces salen, hay que hacer el juego de retorcer o de los tironcitos hasta el final, ¿ah? Porque a veces yo me ha pasado que he sacado el uso aquí casi encimita. Entonces yo igual les recomiendo hacerlo hasta el final. Los lucios por lo general salen aquí entre estos matorrales, ¿eh? Entonces este es un sector bastante bueno porque si se dan cuenta tiene baja profundidad y harto matorral. Eh, ¿Se recuerdan lo que les dije del enganche? Bueno, aquí tenemos el enganche. Ese es un enganche con las ramas que están ahí, pero no se preocupen, se vienen hacia acá un poco y suelta de inmediato. Probamos nuevamente, a ver si tenemos suerte. Ahí hay uno. Y hay uno grande, ¿eh? Bueno, esto es lo que andábamos buscando. Un lucio, este debe ser por lo menos de 4 kilos hacia arriba. Por lo que ya me ha pasado, de hecho es bastante grande, ¿eh? Bueno, como siempre saben, si el pez se les va lejos, vayan a buscarlo. Vayan a buscarlo a corta en línea. Traten de acercarse un poco. Se les va a hacer más fácil y después vuelven al spot y siguen tirando, ¿viste? Mucho más fácil que estar tratando de traerlo hasta el sector donde yo estaba. 2,8 kg, bueno, 2,8 kg, buen lucio. No extraordinario, pero buen lucio. El tema del equipo, bueno, el tema del equipo, yo estoy con un equipo que es medio justo, probablemente hay equipos mejores, si tienen equipos mejor, úsenlo, pero lo que yo les decía, para aprovechar, mira, ahí tengo otro lucio inmediato, para aprovechar el lanzamiento, la caña tiene que tirar entre esos 11 gramos que tiene el Funky Minion. Este no es un lucio, es una perca. Perca grande. Como les decía, este es el Blast Funky Minion F11, porque hay un S11 también, pero aquí se usa el F11 de 11 gramos. Entonces la idea es de que la caña tenga una prueba, como sale acá arriba, en que sea entre esos 11 gramos. Esa es la idea. Obviamente la caña, al ser una caña de acción mediana, de prueba de pocos gramos, el gramaje no va a ser mucho, o sea, el tiro de gramo no va a ser mucho. Pero yo creo que más que suficiente para sacar los lucios acá. Hasta el momento no me ha salido tan grande, pero hay lucios grandes, sí, ¿eh? Hay lucios grandes. Aquí el tema del líder es lo complicado. Lo bueno es que aquí se pueden pelear los lucios porque no es tanta distancia. Hasta el momento no me ha pasado. Sí, cometí un error que puse un líder de floro de 10 kilos y me pegó un corte y perdí un señuelo. Por eso ahora estoy usando un flúor más grande. No sé si será demasiado grande. Mira, ¿viste? Les decía de que puede salir un lucio aquí cerquita. 3 kilos. Bastante bueno. Si vemos la red de retención, aquí están todos mis lucios. ¿Veo? Bastante.
Ahí tengo otro inmediato. O sea, a veces nos salen en un buen rato y a veces empiezan a salir uno detrás de otro. Esto también es grande. Y aquí el tema es que los lucios tienen unos dientes bastante grandes y si pones un líder muy pequeño, ya me pasó ya de pegar el corte y bueno, pierdo ese señuelo y el líder, por supuesto. Pero por lo demás, si no tienen, si no tienen flúor tan grande, si hay alguien que les regale, pues yo no tengo para hacerlo en este momento, pueden usar acero. Pues. Pueden usar líder de acero, el acero va a ser casi imposible que lo corte, así que sea un acero no tan grueso, también es efectivo, igual funciona. Lo que pasa es que yo personalmente me parece que con el flúor sale más. No estoy seguro si que sea así, si es real. Pero tengo la sensación de que con flúor tiene más pique. Tenlo en cuenta. Y bueno, gente, este es el video de cómo sacar lucio. Vamos a probar otras pescas también. Espero que nos sigamos viendo. Y como siempre les recuerdo, si les gustó el material que están, suscríbase a mi canal. Voy a seguir transmitiendo y vamos a seguir viendo más spots y más técnicas de pesca. Y nos vemos en el siguiente video.